Siempre pensé que las historias sobre casas malditas eran inventos de gente aburrida o demasiado supersticiosa, pero lo que viví en aquel lugar me cambió para siempre y todavía, al recordarlo, siento un frío recorrerme la espalda. Todo empezó cuando un amigo de la familia me pidió ayuda para vigilar una vieja casona en las afueras de la ciudad. Una construcción enorme que llevaba años abandonada y que, según los rumores, había pertenecido a una familia que terminó en la ruina después de una serie de tragedias inexplicables. Yo tenía apenas 20 años, estaba buscando cualquier excusa para ganar algo de dinero extra y no dudé en aceptar. La primera vez que sexta la casa, me sorprendió lo imponente que era. Techos altos, ventanas rotas cubiertas de polvo y maleza creciendo alrededor como si la naturaleza quisiera tragársela por completo. La puerta principal crujió cuando la empujé y un olor a humedad, encierro y algo más difícil de describir, como carne podrida, me golpeó de inmediato. Encendí la linterna y avancé por el pasillo principal, notando que las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, dibujos y símbolos que parecían garabatos pero que transmitían algo perturbador, como si alguien los hubiera hecho durante un trance. La primera noche no ocurrió nada fuera de lo normal. Acomodé una silla en el salón, traté de leer un libro y me quedé dormido. Sin embargo, a las 3 de la mañana desperté sobresaltado al escuchar un golpe seco en el piso superior. Me armé de valor, subí las escaleras lentamente, y aunque revisé cada habitación, no encontré nada. Solo recuerdo haber sentido la sensación clara de que alguien me observaba desde la oscuridad. Decidí no darle importancia y convencí a mi mente de que solo eran ruidos de la madera vieja. La segunda noche fue diferente. Apenas habían pasado unas horas desde que me acomodé cuando empecé a escuchar murmullos, voces muy bajas que parecían provenir de varias partes de la casa al mismo tiempo. Caminé con la linterna tratando de ubicar el origen, pero cada vez que creía acercarme, las voces se apagaban y reaparecían en otro lugar. El eco era tan extraño que no podía identificar si se trataba de voces de hombres, mujeres o incluso niños. Cuando llegué a la cocina vi algo que me heló la sangre. Las ollas y los utensilios que había sobre la mesa comenzaron a vibrar, como si una fuerza invisible los agitara. Uno de los cuchillos cayó al suelo frente a mí y se clavó en la madera con tanta fuerza que no pude sacarlo hasta la mañana siguiente. Esa noche apenas pude dormir y me juré a mí mismo que al día siguiente hablaría con mi amigo para dejar el trabajo, pero cuando amaneció algo en mí cambió. No sé por qué, pero sentí una especie de atracción, como si la casa no quisiera que me fuera. Me convencí de que solo era sugestión y decidí quedarme un par de noches más. La tercera noche fue cuando todo se desató. Me encontraba en la sala principal, revisando unos viejos álbumes que había encontrado en un armario, cuando escuché un llanto. No era un simple sollozo, era un llanto desgarrador, de alguien que sufría profundamente. Provenía del sótano. Bajé con la linterna, aunque cada paso me parecía más pesado que el anterior, como si algo me empujara hacia atrás. Al llegar, lo que vi me paralizó. Había figuras humanas, sombras que se movían alrededor de mí, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. No tenían rasgos claros, eran siluetas oscuras que se deslizaban lentamente y murmuraban en un idioma que no entendía. De repente todas se detuvieron y me miraron al mismo tiempo. Sentí un golpe en la cabeza y caí al suelo. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté estaba en mi silla en la sala, con los álbumes tirados frente a mí. Creí que había sido un sueño, pero mi frente tenía una marca roja, como si me hubieran golpeado. Esa fue la primera vez que entendí que la casa no estaba vacía, que estaba habitada por algo que no era humano. Lo peor fue que, en el fondo, yo ya sabía que aquello solo era el principio. La mañana después de aquel incidente traté de convencerme de que todo había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio o por la humedad del lugar. Sin embargo, cuando me miré en el espejo roto del baño, descubrí que la marca en mi frente seguía allí, como una quemadura leve en forma de círculo irregular. No podía explicarlo, pero me sentía cada vez más débil, como si algo en esa casa absorbiera mi energía poco a poco. Decidí investigar más sobre la historia del lugar.
Fui al pueblo más cercano y pregunté en la tienda, en el bar y hasta en la iglesia. La mayoría de la gente evitaba el tema, desviaban la mirada o decían que era mejor no remover el pasado, pero un anciano, al que todos llamaban don Emilio, me tomó del brazo y con voz grave me advirtió: esa no es una casa, es una trampa, lo que allí habita nunca fue humano. Le pedí que me explicara, y tras mucho insistir, me relató que en esa casona vivió una familia conocida por su devoción a prácticas extrañas. Hablaban de invocaciones, de pactos con fuerzas oscuras y de un culto secreto. Un día, sin razón aparente, todos los miembros de la familia desaparecieron, salvo la hija menor, que fue hallada días después en estado de shock, repitiendo siempre la misma frase: ellos me obligaron a abrir la puerta. La niña murió poco tiempo después, pero hasta el final nunca dejó de señalar hacia la casa cuando alguien la visitaba. Esa historia me dejó perturbado, pero lejos de alejarme, me impulsó a regresar a la casona. Había algo en mí que quería entender, como si necesitara descubrir qué puerta era esa de la que hablaba la niña. Esa noche regresé con una grabadora y una cámara vieja, dispuesto a documentar cualquier cosa que ocurriera. Apenas crucé la puerta, la atmósfera se volvió pesada, el aire olía a azufre y humedad, y el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Me senté en el salón, puse la grabadora sobre la mesa y esperé. Durante la primera hora no pasó nada, pero de pronto la temperatura descendió bruscamente. Mi aliento se volvió visible, y entonces la grabadora comenzó a registrar voces, susurros que yo no escuchaba con mis oídos, pero que más tarde descubriría en la cinta. Una risa femenina resonó en los pasillos y decidí seguirla con la cámara. Las puertas comenzaron a cerrarse a mi paso, una tras otra, como si alguien invisible quisiera guiarme. Terminé en la habitación principal, donde encontré un espejo enorme cubierto con una sábana blanca. Algo en mi interior me decía que no debía tocarlo, pero la curiosidad pudo más. Retiré la sábana y me quedé helado. El espejo no reflejaba mi imagen, sino la de una familia reunida alrededor de una mesa. Eran los antiguos dueños de la casa, con rostros pálidos y ojos vacíos. De repente todos giraron la cabeza hacia mí al mismo tiempo, y uno de ellos, el padre, articuló unas palabras que retumbaron en mi mente: tú abriste la puerta. Sentí un dolor agudo en el pecho y el espejo se quebró en mil pedazos, lanzando esquirlas por toda la habitación. Caí de rodillas, con dificultad para respirar, mientras escuchaba pasos acercarse detrás de mí. No me atreví a voltear. Cuando finalmente reuní valor y giré la cabeza, no había nadie, pero la puerta estaba abierta de par en par, como si alguien hubiera salido o entrado. Bajé corriendo al salón, recogí la grabadora y huí de la casa. Esa noche dormí en el auto, convencido de que no volvería a entrar jamás. Sin embargo, al día siguiente, al escuchar la grabación, entendí que mi decisión no importaba. Entre los susurros y voces distorsionadas, había una que se repetía con claridad, siempre la misma: no te vayas, aún no has visto el final prohibido. No dormí bien aquella noche en el auto. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de esa familia reflejados en el espejo roto, observándome con ojos vacíos como si esperaran algo de mí. Al amanecer, juré que me marcharía, que dejaría todo atrás, pero al encender el coche, descubrí que la batería estaba muerta. Intenté varias veces, pero el motor no respondió. La carretera estaba desierta, sin señal en el teléfono, y lo único que tenía delante era la casa. Fue entonces cuando entendí que no era yo quien decidía cuándo irme, sino ella. A regañadientes, regresé al interior, con la intención de recoger mis cosas y esperar ayuda. Al entrar, me sorprendió encontrar la grabadora encendida, aunque yo estaba seguro de haberla apagado. En la cinta se escuchaba mi propia voz, pero no recordaba haber dicho nada de eso. Era yo repitiendo en un tono lento y monótono: el final está abajo, el final está abajo. Sentí un escalofrío porque sabía perfectamente a qué se refería: el sótano. Bajé con la linterna y al llegar descubrí que la pared del fondo había cambiado. Había una abertura que antes no estaba allí,
un pasillo estrecho y húmedo que parecía descender aún más. Avancé, sintiendo el eco de mis pasos y el goteo constante de agua cayendo en algún punto invisible. De pronto, escuché un canto, voces en coro que repetían palabras en un idioma extraño. El sonido me atraía y me empujaba hacia adelante. El pasillo desembocaba en una cámara circular. En el centro, había un símbolo dibujado en el suelo con lo que parecía sangre seca. Alrededor del círculo, figuras humanas permanecían inmóviles, vestidas con túnicas negras. No supe si eran reales o solo sombras, pero cuando levantaron la cabeza pude ver sus rostros. Eran los mismos que había visto en el espejo. Todos hablaban al unísono, pero lo aterrador fue darme cuenta de que sus labios no se movían. Las palabras resonaban directamente en mi cabeza. Fuiste elegido, debes abrir lo que permanece cerrado. Una de las figuras se adelantó y extendió su mano hacia mí. Al tocarme, sentí que mi cuerpo se paralizaba. Mis ojos se cerraron contra mi voluntad y mi mente fue invadida por imágenes. Una niña llorando frente a una puerta negra, un grupo de hombres sacrificando animales en el sótano, y yo mismo, con un cuchillo en la mano, formando parte de ellos. Grité con todas mis fuerzas y la visión se desvaneció. Caí de rodillas en el círculo y cuando abrí los ojos ya no había nadie allí. Solo quedaban las paredes manchadas de símbolos y un olor insoportable a carne quemada. Subí corriendo las escaleras y al llegar al salón encontré la puerta principal abierta. Afuera me esperaba el mismo anciano del pueblo, don Emilio. Me miró con tristeza y me dijo: ya es tarde, muchacho. La casa ya te eligió. No podrás escapar sin pagar el precio. Intenté preguntarle qué significaba, pero desapareció delante de mis ojos como humo. No supe si realmente había estado allí o si la casa jugaba con mi mente. Esa noche me refugié en una habitación del segundo piso, cerré la puerta con muebles y traté de no escuchar los ruidos que resonaban en toda la casa, pasos, risas, gritos de dolor. En algún momento me quedé dormido y soñé con una advertencia clara. Un susurro en mi oído me decía que si continuaba buscando el final prohibido, ya no habría vuelta atrás. Pero dentro de mí, lo sabía, la casa no me dejaría ir sin mostrármelo. Y de alguna manera, yo mismo necesitaba verlo. No recuerdo en qué momento perdí la noción del tiempo, pero aquella última noche la casa se mostró tal como era, sin máscaras ni ilusiones. Las paredes parecían respirar. El suelo se agitaba como si tuviera vida propia, y el aire estaba tan cargado de un olor metálico que cada respiro me quemaba la garganta. No podía escapar. Las puertas y ventanas ya no existían. Solo quedaba el laberinto interior que se transformaba a cada paso. Caminé hasta el salón y allí me esperaban. La familia entera, los antiguos dueños de la casa, me rodeaban en silencio. Sus ojos vacíos ahora brillaban con un resplandor rojizo y sus cuerpos parecían más sólidos, más humanos. Uno de ellos, el padre, habló con una voz que retumbó en cada rincón: tú eres el último, el que debe abrir lo que nunca debió cerrarse. Extendió su mano y en ella apareció una llave negra, hecha de un material extraño que parecía absorber la luz. Intenté retroceder, pero detrás de mí sentí las manos de los otros empujándome hacia adelante. La llave se hundió en mi palma como si se fundiera con mi piel, y entonces supe lo que debía hacer: ir al sótano. Cada escalón que bajaba crujía como un gemido, y en el fondo, la puerta estaba allí, enorme, oscura, cubierta de símbolos que latían como venas vivas. Los murmullos se hicieron gritos, un coro ensordecedor que pedía lo mismo: ábrela, ábrela, ábrela. Con la mano temblorosa, acerqué la llave y la puerta comenzó a reaccionar. Primero vibró, luego se agrietó dejando escapar un resplandor rojizo y un calor insoportable. Cuando por fin encajé la llave, el suelo se abrió bajo mis pies y vi lo que había detrás. No era un cuarto ni un pasillo, era un abismo infinito, lleno de figuras deformes que se retorcían y extendían sus brazos hacia mí. Sus gritos eran una mezcla de sufrimiento y júbilo, como si llevaran siglos esperando este momento. Comprendí que no era solo una casa poseída, era un portal, un contenedor de almas condenadas,
un acceso prohibido a algo que jamás debió existir en nuestro mundo. Intenté resistirme, pero las sombras me arrastraron hacia adelante. Sentí que mi cuerpo se desgarraba y mi mente se fragmentaba en miles de pedazos. En medio de aquel caos, escuché la voz de la niña, la última superviviente de la familia. Ahora tú eres parte de ellos. Tú eres el guardián. Lo último que recuerdo es caer en la oscuridad y despertar en el salón, como si nada hubiera ocurrido. La casa estaba en silencio, en ruinas, y el sol entraba por las ventanas. Salí tambaleándome, jurando que nunca volvería, pero cuando pasé junto al espejo roto del vestíbulo, vi mi reflejo. Ya no era yo. Mis ojos brillaban con el mismo resplandor rojizo de aquellos seres, y en mi mano aún estaba la llave negra, incrustada en mi piel. Entendí la verdad demasiado tarde. El final prohibido no era cerrar la historia, sino convertirme en parte de ella. Y ahora, aunque camino entre los vivos, sé que pertenezco a la casa de los poseídos. El día que alguien más entre, yo seré quien lo reciba.